Bregman, se está llevando adelante lo que se acordó ayer en labor parlamentaria, en las que todos presidentes del bloque participaron. Vamos a someter a consideración la moción del diputado Germán Martínez. Les pido a los diputados que se vayan identificando. Usted pidió una moción, diputado, la vamos a votar y después seguimos. Que se vayan identificando todos los diputados, por favor. ¿Están identificados todos los diputados? Faltan 10 diputados identificarse. Ahora, dígame, diputado. 10 segundos, dijo. Sí, solamente porque se dijo algo que no fue verdad. Haga circular el acta de labor parlamentaria y yo pedí que este tema esté escrito en las bancas. Si no lo hicieron, es una decisión política de los que conforman esta mayoría para este tema. Gracias. Faltan 3 diputados para identificarse. Falta un solo diputado identificarse. Listo, tiempo para votar la moción de que el tema vuelva a la comisión realizada por el diputado Martínez. Les pido a los diputados que permanezcan hasta que termine la votación en las bancas. Gracias. Faltan votar 2 diputados, una sola diputada, la diputada Natalia de la Sota, por favor. O lo puede hacer a viva voz, diputada de la Sota. Diputada. ¿Estamos listos? Se cierra la votación. El resultado: 103 votos afirmativos, 249 negativos. 149 negativos. Resultado negativo. En consideración, en general, con los dictámenes, las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales recaídos en el proyecto de ley sobre bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Tiene la palabra a continuidad como miembro informante del dictamen de mayoría el diputado por la provincia de Córdoba, Gabriel Bornoroni. Gracias, presidente. Agradezco... Le pido que levante la voz, diputado, así lo escucha todo el recinto. Gracias. Bueno, hemos llevado adelante el plenario de comisiones, Legislación General, el Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales con el diputado José Luis Esper, el diputado Nicolás Mayoraz. Y la verdad que estamos muy contentos de cómo sucedió, cómo se llevó adelante y la cantidad de gente que ha estado involucrada. Insisto, los diputados han hecho un sinnúmero de preguntas
por eso se llegó a este dictamen favorable. Este proyecto de ley de base y punto de partida para la libertad de los argentinos ingresó al Honorable Congreso el 27 de diciembre con la firma de nuestro presidente Javier Milei y sus ministros y nos pusimos a tratarlo en el plenario, un plenario que inició el 4 de enero y duró más de 70 horas. Si nos ponemos a hacer el cálculo de las 70 horas, estuvimos prácticamente 10 días trabajando por este plenario y nos dio mucha alegría y entusiasmo recibir a muchos funcionarios del Poder Ejecutivo que vinieron al plenario a tratar esta ley de base y punto de partida para la libertad de los argentinos. Voy a leer los que vinieron, los miembros del Poder Ejecutivo que vinieron al debate, a los fines que podamos ver la entidad de la situación. Estuvo el doctor Rodolfo Barra, procurador del Tesoro de la Nación, el doctor Mariano Cuño Olivarona, ministro de Justicia de la Nación, el doctor Eduardo Rodríguez Chirilo, secretario de Energía de la Nación, el doctor Guillermo Francos, ministro del Interior, la doctora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, el licenciado Pablo Quirno, secretario de Finanzas, el señor Pablo Lavnier, secretario de Comercio, el señor Fernando Vilela, secretario de Bioeconomía, el doctor Carlos Torrendel, secretario de Educación, el doctor Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia, Leandro Zifel, secretario de Cultura, y por último el doctor Guillermo Ferraro como ministro de Infraestructura. Tuvimos 12 funcionarios del Poder Ejecutivo que vinieron a dar explicación sobre la normativa, el proyecto de ley que se envió a este Congreso, lo cual a nosotros nos enorgullece. Se le hicieron 300 preguntas, las cuales estuvieron 300 preguntas por parte de los diputados, las cuales estuvieron todas y cada una contestadas en su totalidad. Y también quiero destacar, lo cual es muy importante para nosotros los argentinos, que hubo más de 20.000 personas que lo estuvieron siguiendo a través de la transmisión oficial. Importante para nosotros los argentinos porque pudimos ver qué sucedía en el plenario, quiénes eran los que hablaban, qué diputados preguntaban y qué es lo que preguntaban. También recibimos a más de 200 organizaciones no gubernamentales, que eso le dio una virtualidad y una trascendencia porque no solo eran organizaciones no gubernamentales, gente de cultura, de derecho, de la ciencia de la provincia de Buenos Aires, eran de todas las provincias, Chubut, de todas las provincias a lo largo y lo ancho de la República Argentina que pudieron dar su opinión en este plenario. Y eso le da mucho federalismo a este proyecto de ley de base y punto de partida para la libertad de los argentinos. Por eso logramos mucha pluralidad y todas las voces fueron tenidas en cuenta a los fines de realizar el dictamen que llegó a este recinto. Quiero también decir que, como ya se informó por Secretaría, ¿no tenía 20 minutos para hacer el informe, presidente? Disculpe, diputado. ¿No tenía 20 minutos para el informe? No, porque comparte el tiempo con el diputado Mayoraz y con el diputado Esper. Ah, bueno. Bueno, nada. Lo que quiero decir que este paquete tuvo modificaciones. En el paquete fiscal tuvo modificaciones que se fueron por Secretaría explicando y se informó al principio a los fines de que nosotros no debatamos un paquete que ya no está dentro del dictamen.
Por último, quiero decir, como dijo el presidente Diputados, Milei, pido silencio para escuchar al miembro informante de la comisión. esto es un shock de libertad para los argentinos. Los argentinos votaron y están pidiendo que este proyecto de ley sea aprobado. Insisto, es volver al modelo de la Constitución de 1853, donde se plantaron las bases de la libertad de los argentinos, y este proyecto de ley lo que viene a traer a este honorable Congreso es volver a los principios de la libertad de todos los argentinos, un Estado más chico y mucha libertad para nosotros los argentinos. Quiero terminar y cederle la palabra al resto de los que estuvieron en la comisión presidiéndola, que este debate no va a ser sencillo, pero yo estoy seguro que todos vamos a estar a la altura de las circunstancias para dar un debate y de acá terminar con esta ley que la ha pedido, todos los argentinos la han pedido, y vamos a estar convencidos que era necesario que esta ley sea aprobada. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. En uso de la palabra el diputado Nicolás Mayoraz. El diputado Bruje, Juan Bruje, pide una interrupción. ¿Se la concede? No, si nos permite terminar, Sí, por favor. no, la suspende. Gracias. Continúe, diputado. Bien, gracias, señora Presidente. Dado la brevedad del tiempo que contamos, me voy a referir exclusivamente al tema de la materia de la delegación legislativa que está contenida en este proyecto de ley. Mucho se ha hablado en estas semanas y se ha utilizado el artículo 76 de la Constitución Nacional para discutir acerca de la validez o no y de los alcances que tiene esta delegación legislativa que reclama la ley y que está en sus artículos 3 y 4 y que refiere a 5 materias específicas. La verdad es que en la Argentina la delegación legislativa por materias de emergencia es anterior a la reforma de 1994. El Instituto de Estudios Federales Parlamentarios habla de más de 1.900 leyes del 53 al 94 que contenían declaraciones de emergencia y delegación legislativa. La reforma del 94 lo que quiso traer fue un límite o de alguna manera una reglamentación para lograr ese objetivo del presidencialismo atenuado que buscó con la figura del jefe de gabinete también. Pero lo cierto es que la reforma del 94 no modificó la situación histórica. Desde el momento que del 94 o el 95 al 2019, 25 años, tuvimos 18 declaraciones de emergencia en 25 años. Y ni hablar en el último gobierno, que en sus 4 años gobernó con una ley de emergencia, la 27.541, prorrogada por decreto de necesidad de urgencia. En este marco, que sirve para conocer la historia de nuestra Argentina, porque algunos parecen que la historia no existió, tenemos que decir que estamos atravesando una crisis como jamás se vivió en la historia argentina. Tenemos un 45% de pobres, un 10% de indigentes. El 60% de los niños en la Argentina son pobres. La verdad que me sorprende encontrar diputados que digan que no hay crisis y no hay emergencia, con semejantes números. Ese es el fundamento principal por el cual el presidente Javier Milei, el más votado de la historia argentina, está reclamando esta delegación legislativa. Porque para salir de esta crisis, para salir de esta grave situación que no es solo económica, también es social, también es cultural y también es moral, es necesario contar con estas herramientas que le van a permitir al gobierno poder salir adelante de un modo más ágil, de un modo más ordenado, para brindar las respuestas inmediatas que los argentinos están reclamando hoy mismo en la calle. Es por eso que entendemos que se han cumplido todos y cada uno de los requisitos que la Corte Nacional a lo largo de esta historia que les relaté antes brevemente han exigido en el test de constitucionalidad
para darle validez a la declaración de emergencia y a la delegación legislativa. Está definida la materia, están definidas las bases y está definido el plazo de duración de la emergencia. En consecuencia, entendemos que la ley cumple con todos los requisitos legales y constitucionales para llevar adelante este proceso de debate parlamentario que debe ser zanjado necesariamente con la aprobación de la ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Para continuar en el tiempo del dictamen de mayoría, en uso de la palabra el diputado José Luis Espert. Gracias, presidenta. Este proyecto de ley es el punto de inicio de una nueva etapa en el país. Nos brinda las bases para poner en acción y sintonizar el espíritu alberdiano de nuestra Constitución, con incentivos institucionales reales para fortalecernos como ciudadanos libres, capaces de generar prosperidad como sociedad. Porque es importante recordar que la patria somos los hombres. Los argentinos hacemos patria todos los días cuando vamos a trabajar, cuando estudiamos, cuando producimos, emprendiendo y comerciando. Por lo tanto, el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos es vital para el país y particularmente en este crítico momento. Luego de las intensas jornadas de tratamiento que le dimos en el plenario de comisiones y de haber escuchado a las diferentes fuerzas políticas, a funcionarios del Ejecutivo y a los más importantes actores de la sociedad civil, tenemos un proyecto de ley más sólido, con más consenso. En definitiva, tenemos un proyecto mejor para todos los argentinos. Agradezco muchísimo a todos aquellos que participaron y enriquecieron en este debate. En primer lugar, el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos se le delegan facultades al Poder Ejecutivo de manera clara y precisa para enfrentar en forma ágil y eficaz la grave crisis económica que el presente gobierno, el del presidente Javier Milei, heredó del anterior. Recordemos que al gobierno del expresidente Alberto Fernández, con una situación económica menos acuciante, se le delegaron todavía más facultades que al actual presidente. Modificar las estructuras burocráticas para acercarlas al ciudadano es un deber de todo buen gobierno. Por eso la delegación de facultades se enfoca en avanzar en la reforma de la Administración Pública Nacional y permitir que esté al servicio del ciudadano, más ágil y menos costosa que la actual Administración Central. Nosotros, diputados de la Nación y los empleados públicos de la Administración, somos servidores públicos y como tales tenemos que estar al servicio del ciudadano y no al servicio de la política. Otra reforma importante que pone en el centro al ciudadano es, por ejemplo, el artículo 23, que prohíbe la propaganda política partidaria a los empleados y funcionarios y dentro de las oficinas públicas. Este artículo pone fin al usufructo político espurio y ventajero del cargo que llevan adelante algunos nefastos funcionarios y empleados públicos y termina con el financiamiento subrepticio de fondos públicos a toda actividad política partidaria desde el Estado. Porque lo único que debe existir dentro del Estado son políticas de Estado. Para la política partidaria están los locales partidarios. Las oficinas públicas no son locales partidarios. El Estado, repito, es de todos los argentinos, porque lo pagamos todos con nuestro esfuerzo. Y no pueden ser usadas estas oficinas sectariamente como una corporación y en contra del conjunto. Hay que terminar con los nichos de burocracia que solo hacen que unos pocos vivan de la plata de los contribuyentes. En ese sentido, y en lo que a la gestión nacional de la cultura respecta, es insólito que sus entes gasten más en funcionar que en promover la cultura.
Por eso se pone un límite a los gastos corrientes de los organismos encargados de su promoción. ¿Quién podría estar en desacuerdo con esto? Solo aquellos que estén en un real desacuerdo con la verdadera promoción de la cultura y en acuerdo con esos funcionarios que aprovechan sus puestos en beneficio propio para ampliar la burocracia política de los amigos y no en beneficio de la promoción de la cultura. Por otro lado, se modernizan los métodos de resolución de controversias en el Estado, ampliándose las alternativas para evitar juicios largos y costosos que terminan pagando todos los contribuyentes. Además, estos métodos para aventar cualquier duda de transparencia deberán estar avalados por la Sindicatura General de la Nación y la Procuración General del Tesoro. Así también se impulsa un gesto importante de ejemplaridad a nivel de la cabeza del Estado. Se eliminan las jubilaciones de privilegio de los presidentes y vicepresidentes. Y si bien eso no significa un ahorro sustancial de recursos del Estado, era algo pedido y demandado por la ciudadanía y va en línea con la igualdad ante la ley y la necesaria ejemplaridad en las principales autoridades del país. Muchas empresas estatales hoy, básicamente, solo generan pérdidas a la sociedad. Por eso se declaran sujetas a privatizaciones con el debido control del Congreso. Se excluyen del plan de privatizaciones a YPF y en el caso del Banco Nación, Núcleo Eléctrica y ARSAT, estas privatizaciones solo pueden ser parciales. Se establece que la exportación es un derecho y la regulación la excepción, algo que parece obvio en un país de libre mercado, pero que hasta ahora en nuestro querido país era absolutamente al revés. Los recursos naturales, si no se explotan, no son recursos, no tienen valor económico alguno para el país. Por eso, en el sector de hidrocarburos, se desregula el sector para mostrar reglas claras y el incentivo necesario para invertir. En lo referido a las competencias, se delimitan correctamente cuáles corresponden a la nación y cuáles corresponden a las provincias. En el caso del gas, se autorizan las importaciones de gas sin necesidad de autorización previa del Estado, para garantizar que no falte gas en el país. En ningún hogar de nuestra querida Argentina, ni en ninguna empresa faltará gas. El país tiene que ponerse a producir y no le puede faltar un insumo básico como el gas. En lo referente a la ampliación de derechos, el artículo 14 de la Constitución Nacional contempla la libertad de comercio y la libertad de empresa, y esta reforma viene a asegurar esos derechos. Por un lado, las reformas penales están destinadas, como dije, a asegurar la libertad de tránsito y de comercio. No está en peligro el derecho a manifestarse, sino que se lo compatibiliza con el derecho a transitar. Quien quiera manifestarse lo puede hacer, pero no le puede impedir transitar al otro. Las prácticas mafiosas de ciertos sindicatos que extorsionan a nuestras pymes tienen que terminarse, pero eso, otra gran modificación, es la otra inclusión como delito de los bloqueos de las empresas. No más bloqueos. Por otro lado, las reformas al Código Civil están orientadas a acrecentar la libertad contractual entre las partes para que los contratos se adapten a ese dinamismo de la vida moderna y que se refleje en la producción y los negocios. Para brindar incentivos al turismo, se focaliza en una baja de costos operativos conjugados con criterios de ordenamiento en materia de derecho, también de autor. Es ilógico que una reglamentación le obligue a los hoteles a contar con televisores en sus habitaciones y que otra le obligue a pagar un canon por ese televisor. Por eso se establece que las habitaciones de un hotel o de un hospedaje no se consideren dentro de la categoría de reproducción pública, por lo cual no tienen que pagar
derecho de autor por las transmisiones dentro de ellas. Convengamos que no hay diferencia entre que un ciudadano mire televisión en su casa o en una habitación de un hotel. Esto va a facilitarle la vida al sector hotelero y a bajar sus costos operativos de manera efectiva. En materia educativa, la Ley Bases y Puntos de Partida apunta a volver a tener una adecuación, tanto pública como privada, de calidad, para que nuestros jóvenes puedan insertarse en el mundo laboral sin problemas. La educación es la base del progreso de una sociedad moderna y es una herramienta fundamental para la movilidad social ascendente. Para eso se necesitan reformar los planes de estudio y dotar al Estado de las herramientas necesarias para su control de calidad. Estos son algunos puntos del proyecto. Seamos claros, el proyecto es polémico, pero solo para aquellos que quieren cuidar sus privilegios, que vienen del modelo anterior que nos trajo hasta aquí, a este lugar de miseria, indigencia, insostenibilidad. Los chicos no se nos van del país, las empresas huyen de nuestro país. Y que por suerte, de la mano de esta ley, llegará a su fin. No le tengamos miedo a la libertad, porque la libertad es la que permite el despliegue y la potencia de nuestras fuerzas e ideas para hacer, insertarnos al mundo y progresar. Sé que la ciudadanía está madura para vivir en libertad y para construir nuevas y sólidas salidas de la crisis actual. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Bruje. Gracias, diputado Esper. Gracias, señor presidente. Solamente para una cuestión ordenatoria, dado que soy uno de los firmantes del dictamen de mayoría, y a los fines que quede claro, todo lo que se ha hablado en labor parlamentaria es respetable, pero entiendo de que al momento que se ponga en consideración el dictamen en general, la votación, y para el supuesto caso que la decisión de la Cámara sea convalidar las supresiones que se han leído por Secretaría o que no, y que sea tratamiento en particular, pero para que sea el primer supuesto, yo hago reserva de mantener ciertos artículos que aquí se han planteado en supresión. Entre ellos, el capítulo fiscal referente a lo que es todo el régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, me refiero del artículo 82 al 98, hacemos reserva también de todo lo que es los artículos referidos al tabaco, 158, 159, en los artículos referidos al impuesto país, 179, 180, y el artículo 520 que habla de la obligación de ejecutivo en función de las potestades delegadas que, si se votan a favor, se darían al presidente de la Nación. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Bruje. De acuerdo a lo que se trabajó en labor parlamentaria, le corresponde la palabra al diputado Carlos Heller. Adelante, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Primero quiero hacer una primera salvedad, que con todos estos cambios, por ahí me estoy refiriendo a alguna cosa que se sacó, pero bueno, uno prepara una intervención con las herramientas que tiene, así que pido disculpas anticipadas. A mí se me ocurrió que llamar a esto que estamos tratando el proyecto 4M. ¿Qué es 4M? Mire, Martínez Dios, Menem, Macri, Milei. Proyecto 4M, un denominador común. Todos propiciaron lo mismo. ¿Cuál era el lema de Martínez Dios y la dictadura? Achicar el Estado es agrandar la nación. Para Menem, todo lo que sea estatal será privatizado. Macri dijo lo mismo y agregó: Menem fue un gran reconstructor del país, elogiando todas sus políticas de privatizaciones. El presidente Milei ha dicho exactamente lo mismo, y él hace unos días dijo en un reportaje: todo lo que podamos pasar al sector privado lo vamos a hacer. No sé si genera ganancias o valor. Es decir, que no importa si tiene buen resultado o no
aclarando además que esto de reducir el análisis de lo que es el resultado de una empresa de servicios públicos al último renglón del balance es una enorme limitación, porque no se tiene en cuenta la función social de la prestación de los servicios. En su discurso en Davos el presidente fue clarísimo y yo creo que nos sirve como una referencia absoluta. Él dijo: el problema es que la justicia social no es justa porque no aporta al bienestar general. Es una idea intrínsecamente injusta porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coercitiva. Quiero decir que la justicia social está incluida en la Constitución Nacional, por lo tanto, renegar de la justicia social es, de alguna manera, estar diciendo que se desconoce la Constitución. Dice el presidente: los fallos de mercado no existen. Y lo ejemplifica y termina siendo un elogio a las grandes corporaciones. Se refiere al mundo diciendo que las estructuras concentradas de la economía son las que explicaron el crecimiento económico desde 1800 hasta hoy, textualmente. Sin embargo, hay que decirle al presidente que en el 1800 ya estaba en desarrollo la revolución industrial, justamente con el nacimiento de las luchas populares, algunas de las cuales terminaron en el establecimiento, por ejemplo, de la jornada de 8 horas, que sirvió para equilibrar y distribuir mejor los recursos que generaba esa revolución industrial, haciendo que no todo quedara en beneficio de los dueños de las empresas, sino que también los trabajadores recibieran la parte que le corresponde. Pero le quiero decir también que entre 1800 y hoy hubo 2 guerras mundiales. Tuvimos la Gran Depresión de los años 30, donde se inicia el llamado estado de bienestar, que duró hasta la década del 70, es decir, por más de 40 años, y en esos 40 años se desarrollan un montón de políticas que están justamente en las antípodas de esto que están hoy ustedes planteando en este proyecto y que generaron un enorme crecimiento de la economía mundial, pero acompañada de una mejor distribución de los ingresos que ese crecimiento generaba. El presidente niega eso. Él le dice a los grandes representantes de los grupos concentrados en Davos: ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayan vivido. Y sigue avanzando, pero yo quiero decir que no es nuevo este pensamiento del presidente. En una nota publicada hace un tiempo, el presidente dijo textualmente: lo que hace el contrabando es evitar al fisco. Para mí los contrabandistas son héroes. Uno de mis grandes héroes, yo lo suelo mencionar en mis charlas, es Al Capone. Queda claro entonces a quién se pretende beneficiar, según estos ideales, a las grandes corporaciones. Ese es el espíritu que atraviesa a lo largo tanto del DNU 7023 como al proyecto Bases que estamos considerando en este momento. Quiero decir que podríamos abundar en detalles de que esto es contrario al interés y a la conveniencia de nuestra sociedad y de nuestra gente. Miren, en un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, el regreso de la política industrial dice que los países desarrollados contabilizan en conjunto 788 políticas de subsidios domésticos para impulsar el desarrollo de determinadas industrias. Estados Unidos es un ejemplo, por ejemplo, con los incentivos monetarios que da para quienes compran autos eléctricos manufacturados en los Estados Unidos. 148 políticas de subsidio a las exportaciones, 111 barreras a la importación, 124 políticas de localización. Por su parte, todo el resto del mundo, los países emergentes en conjunto, 242 subsidios domésticos y 146 trabas a las importaciones. Parece que no es como dicen ustedes, parece que los grandes, hoy lo estamos viviendo con la Unión Europea rechazando el acuerdo con
los países de nuestra región, con los países del Mercosur. ¿Saben por qué? Porque los agricultores franceses no quieren que entren los productos nuestros, particularmente los productos argentinos. Quieren que se les ponga más aranceles para que no compitan con la producción de ellos. Entonces es una falsedad esto de que eliminando las restricciones y abriendo los mercados va a venir la prosperidad. Lo que va a venir es la mayor ganancia para un grupo muy reducido de grandes corporaciones, de acá y del exterior, que vienen por toda la riqueza que nuestro país tiene. Y esto de la libertad que se plantea es abrir la puerta para que efectivamente eso suceda. Miren, junto con el Foro de Davos se presenta todos los años un informe que lo presenta la organización Oxfam. Este año el título se llamaba Desigualdad Socioanónima del informe, donde explica que desde el 2020, es decir, de la pandemia para aquí, la riqueza conjunta de los 5 hombres más ricos del mundo se duplicó y que en el mismo periodo la riqueza acumulada de 5.000 millones de personas a nivel global se ha reducido. A este ritmo, dice el informe, hacen falta 230 años para erradicar la pobreza. Luego voy a pedirle permiso para insertar, porque tengo citas de todo esto que por razones de tiempo voy a omitir. Cuando hablamos de las medidas, tenemos que tomar lo que dijo el ministro Caputo al anunciar el retiro del paquete fiscal. Dijo que no era importante porque el objetivo era poder aprobar el resto de la norma, ya que lo más importante es la parte estructural de la ley que va a generar el cambio en Argentina para cumplir con el déficit cero. Y nos dijo que se iban a tomar todas las medidas, ya que no se podía hacer por vía de los ingresos, con los recortes de los gastos. Acá quiero detenerme un segundo. El déficit financiero del 2023 finalizó en el 6,1% del PBI, incidido, y no quiero omitirlo y pido que lo tengan en cuenta, con un 3,2 de ese 6,1 de intereses de la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri, cuya, creo, anteúltima cuota se está discutiendo hoy en el Fondo Monetario Internacional, que es para refinanciar esos vencimientos de aquel crédito. 3,2 puntos de los 6 son intereses. Pero déjeme que le diga otra cosa. En el informe que se conoció ayer de la perspectiva mundial del Fondo Monetario, dice que la Argentina va a pasar de una estimación de crecimiento de 2,8 del PBI para este año, según las previsiones hechas el año pasado, a una caída de 2,8 del Producto Bruto para este año 2024. ¿Qué es lo que hace y explica semejante cuestión? Si el Producto Bruto total cae el 2,8 según el Fondo Monetario y teniendo en cuenta que la producción agropecuaria, que había caído un 22% en el 2023, se va a recuperar, ¿cuánto va a tener que caer la industria? ¿Cuánto va a tener que caer la construcción, los servicios para que se cierre con un 2,8 de caída del producto? Es una cifra superior al 4% que va a tener la actividad manufacturera, la actividad de los servicios. Son todas cosas que nos llevan a decir que no se puede aprobar esto, de ninguna manera. Quiero decirle también que el ministro Franco, ayer o anteayer, formando parte de un coro de mensajes de presión dirigido a los gobernadores y a nosotros los diputados, dijo textual, no sigan tirando de la cuerda porque después ocurren las consecuencias. Si no le sancionan la ley, va a ser peor para la Argentina. El presidente va a gobernar con lo que tiene, pero para la Argentina va a ser peor. El presidente va a gobernar con lo que tiene, pero para la Argentina va a ser peor. El presidente va a seguir haciendo todo lo necesario para tener déficit cero, ajustando donde tenga que ajustar.
no tiene normas fiscales que le permitan incrementar los ingresos, tendrá que venir por los gastos. Es lo que va a hacer. Y tengan en cuenta, dijo, tendrán que ajustar más los gastos. Dos referencias, privatizaciones. Mire, sacar a YPF es casi una cargada. YPF ya está privada, es una empresa privada, es una sociedad anónima. Es una sociedad anónima con mayoría estatal. Lo que hicieron con YPF es lo que están proponiendo para el Banco Nación, para Núcleo Eléctrica y para otra más, para ARSAT, que es pasarlas a un régimen privado. Así que no sacaron nada, eso se mantiene tal cual. Avanzan con la privatización de 40 empresas. Es inexplicable, no se entiende por qué están algunas de esas empresas incluidas. Diputado, le pido que vaya concluyendo los efectos de cumplir con Sí. labor parlamentaria. Se ha excedido 2 minutos en el uso de la palabra de los 10 que tenía disponibles. Voy a terminar con esto, mire, con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, presidente. Dice que durante 2023 se ejecutaron transferencias y aportes a empresas públicas, préstele atención, por un equivalente al 1,22 del PBI. Eso es lo que se le transfirió del Tesoro a las empresas públicas, 1,22 del PBI. De ese total, un 0,6 se destinó a empresas energéticas, en particular a Enarsa. Pero sucede que no es un problema de eficiencia de Enarsa. Esas transferencias fueron para que no suban los precios a los consumidores finales. Es decir, que no se puede imputar eso a ineficiencia. Es una política pública destinada a que los consumidores puedan realmente acceder a los servicios. Esto es clarísimo. Dice la Oficina de Presupuesto del Congreso: es el Estado quien decide subsidiar el consumo energético y lo hace imponiendo en las empresas estatales precios por debajo de los que surgirían de una decisión empresarial autónoma. Cuando esto se privatice y pongan precios de mercado, las tarifas van a ser inaccesibles y los consumidores se van a achicar y mucha gente no va a poder tener ni luz, ni agua, ni gas, ni ninguno de los servicios esenciales. Termino. Tenía mucho más para decir, lo voy a insertar. Tengo un capítulo que no puedo por lo menos dejar de titularlo, el referido a la deuda y a el traspaso de facultades para endeudarse sin pasar por el Congreso, la eliminación de las 2 de las 3 condiciones que se había puesto para que se pueda acceder a una refinanciación, me parecen lesivas para el interés nacional. En síntesis, esto no se puede aprobar. Por eso nuestro bloque ha decidido el rechazo total, en general y en particular, porque no hay cosas rescatables, porque el contenido a lo largo y a lo ancho de todo este proyecto es contrario al interés de los y las argentinas. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Heller. Lo que le faltó será incorporado posteriormente. Tiene la palabra el diputado. Gracias, presidente. Le quería hacer una pregunta. Si usted está en conocimiento y cuánto cuesta todo el operativo policial que ingresó recién por el Senado y está en la Cámara de Diputados, en el interior de la Cámara de Diputados, más la Gendarmería, si usted está en conocimiento de este tema, porque no veo el por qué la Policía Federal tiene que estar dentro de esta casa, porque no hay ningún inconveniente. Creo que estamos llevando la sesión en forma responsable. Y si usted, le quiero preguntar si sabe cuánto es el costo, si usted está en conocimiento también que la presidenta del Senado le abrió las puertas para que pase la Policía Federal dentro de esta casa, que estamos todos los representantes del pueblo. Simplemente esa era la pregunta. Gracias por la información, diputado. Voy a chequear y le informaré oportunamente. Diputada Torres, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente para dejar referenciado, al igual que el diputado Brugge, quiero hacer reserva de temas que se han postulado para su supresión, que son el artículo 71 y 72, vinculado con el tema de movilidad jubilatoria, y el 194, vinculado con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ambos temas, en el momento oportuno, daré la fundamentación de las sugerencias, recomendaciones y proyectos alternativos superadores, porque creemos desde el bloque que estamos convencidos que
la problemática de inflación ha debilitado sustancialmente, depreciado los haberes jubilatorios desde el 2017 a la fecha en un orden del 45%, y no podemos seguir sosteniendo ni apoyando políticas que sigan degradando el sistema previsional argentino. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Torres. Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró, según lo acordado en labor parlamentaria. Gracias, presidente. Mire, cuando recién estábamos en esta Cámara tachando frenéticamente artículos de una ley de estas características, yo pensaba la desconexión que tenemos con la realidad cotidiana de la gente. ¿Por qué? Porque la gente también estaba en este mismo momento tachando cosas. En todos los hogares de la Argentina están tachando si van a enviar a los chicos al colegio o no, si van a dejar la prepaga, si van a dejar de utilizar el auto, si van a dejar de comer una vez al día. Están todos los argentinos tachando, pero no con la irresponsabilidad que estábamos haciéndolo nosotros acá, donde incluíamos tachaduras al Código Comercial y al Código Penal, sino con la desesperación que significa que un gobierno, fabricando una crisis, provocando deliberadamente, como lo dijo el presidente, una hiperinflación para desvalorizar el peso, simultáneamente con una inflación del 25%, ha desregulado todos los precios de la economía, usando a la Argentina como conejillo de indias del piripipí de la escuela austríaca y provocando un desastre social que ya se nota en el horizonte. Por eso, presidente, tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad del Congreso no es solo darle gobernabilidad al gobierno, es darle gobernabilidad a la sociedad antes que esto se transforme en una tragedia. Por eso nunca el Congreso ha sido desafiado en la estabilidad democrática, ni siquiera en 40 años ininterrumpidos de ejercicio de la democracia, a renunciar expresamente, como se pretende en esta ley, a sus facultades, aún incluso poniendo a los diputados en el riesgo de incurrir en la violación del artículo 29 de la Constitución Nacional. Para justificar esta desmesura, el gobierno dice: tenemos el 54% de los votos, una verdad incontrastable, pero el Congreso tiene el 100% de los votos, incluyendo los votos de los legisladores de Libertad Avanza, el 100% de los votos obtenidos en la elección de octubre, todos los que estamos aquí. Entonces no es cuestión de confrontar legitimidad con legitimidad, sino sentido común con sentido común. El presidente no puede ser rey de una colonia, tiene que ser presidente de una república. Y la república está representada en este Parlamento. Le guste o no le guste al presidente, lo dice la Constitución Nacional. Se reclama una declaración de emergencia que abarca, por lo menos abarcaba, todas las temáticas de una acción de gobierno. Ahora no sé cuáles quedan, la mayoría de los diputados no lo saben, estamos trabajando a ciegas. Esto se impuso mediante un trámite oscuro, un trámite desprolijo, un trámite tumultuoso. Se constituyeron apenas 3 comisiones que tuvieron que abarcar temas de diversa índole, desde la salud mental, las retenciones, las situaciones que atravesaban los productores de la miel. Bueno, no me puedo poner a hacer un largo listado que sería abrumador. Todos hemos recibido, por lo menos la mayoría de los bloques, hemos recibido infinidad de expresiones de la sociedad civil, colegios profesionales, una ensalada normativa inconcebible. Y además, en un debate restringido en el Parlamento, restringido porque constituyeron nada más que 3 comisiones en el apuro, que al final no les salió bien porque ya han perdido diciembre, enero y van camino a perder febrero. 3 meses de gobierno, generando una inestabilidad cambiaria que ya los acerca a una nueva devaluación que va a venir además de la mano de una nueva ola de aumentos
en los precios con esta desregulación insensata en el marco de una inflación del 25%. Todos los temas. Querían reformar absolutamente todos los temas. Código penal, código comercial, temas de carácter administrativo, leyes ambientales. Un delirio de alguien que se encerró con estudios privados y empezó a decirle a cada uno, bueno, trae lo que te interesa a vos de regular, trae lo que te interesa para hacer un buen negocio, que yo tengo quien me va a poner la firma para transformarlo en un proyecto de ley. Y a esta excepción le agregan el decreto de necesidad y urgencia. No se conforma el presidente con facultades extraordinarias dadas por ley. Le agrega el decreto de necesidad y urgencia. ¿Y qué meten en el decreto de necesidad y urgencia? Que ya tiene efectos, que los están pagando los afiliados de prepagas y tantos otros más. El viejo, o mejor dicho, la vieja aspiración de los grupos económicos más concentrados. Arrasar con los derechos de los trabajadores. Arrasar con el artículo 14 bis de la Constitución, que no tengo por qué recordarle a los radicales, fue incorporado por la Unión Cívica Radical en 1957. Esa vieja aspiración que tienen estos grupos económicos y que intentaron plasmar tantas veces con Martínez de Oz en dictadura, con la política económica de Cavallo, con la posterior política económica de Macri, y ahora vuelven a la carga sintetizada en la propuesta de Milei, corregida y aumentada. Estamos en presencia de una regresión enorme. Parece que el presidente quiere volver a 1910, o sea, un modelo agroexportador extractivista que enriquecía a una minoría y empobrecía a masa de nativos e inmigrantes que llegaban al país a trabajar. Se lo muestra como un modelo extraordinario. Sí, extraordinario eran los que llevaban vacas para tomar leche en París contra los conventillos que rodeaban la ciudad de Buenos Aires, donde se hacinaba el pueblo trabajador. Ese es el país al que se quiere volver. Por eso el presidente machaca tanto en la idea de que Hipólito Yrigoyen fue el primer populista. No, Hipólito Yrigoyen no fue el primer populista. Fue el primer presidente elegido por el pueblo, que es un concepto totalmente distinto y al que el presidente parece ser ajeno. Este es un fenómeno nuevo en la Argentina y en el mundo. Son libertarios, pero no creen en la democracia, porque creen que la democracia es populista. Por eso le costó tantas veces al presidente responderle a los periodistas cuando le preguntaban si creía en la democracia. Porque son libertarios, pero no creen en la libertad, no creen en la democracia. Y en todo caso restringen la libertad a un solo aspecto, que es el papel que le dan al Estado para reprimir. Miren qué cosa curiosa. Dicen que el Estado tiene que estar ausente de todas las actividades, que el Estado tiene que ser mínimo, salvo en una, que es en la de reprimir. Reprimir para garantizar la libertad de mercado. Por eso este proyecto no contiene expresiones como desarrollo, inclusión social, fortalecimiento democrático, promoción del consumo, porque también consideran al consumo una forma demagógica de la política. Consumir es populista. Consumir significa tener lo que uno no puede tener, lo que solo puede tener la gente de bien, pero los demás no. Y como dijo mi colega Heller, resucitan la vieja consigna de la dictadura: achicar el Estado es agrandar la nación. No dio resultado en la política de Martínez de Oz, porque yo les quiero hacer recordar que eso terminó no solamente con la tragedia de las desapariciones, sino con infinidad de caídas de bancos, de financieras, que provocaron un desastre en la economía argentina, con una inflación que terminó en la dictadura militar del orden del 400%. Por eso modifican el Código Penal.
que en realidad es una ley enmascarada de represión. Cuando agarramos este mamotreto, del que ya no sabemos qué hay acá adentro, que se parece al libro gordo de Petete, encontramos en el artículo 4º una frase muy importante. Dice, temas de seguridad y defensa. Entonces yo fui y abrí. Dije, mirá, acá están los temas de seguridad que afectan a la gente. Acá seguramente está el mapa del delito. Acá están las formas en que vamos a mejorar la lucha contra el narcotráfico. Acá estará seguramente una forma más eficiente de lucha contra el crimen organizado o la trata de personas. No, ¿saben qué había acá? Una reforma al Código Penal que solamente está dedicada a perseguir opositores o a perseguir a quienes quieren ejercitar el derecho a protestar o a peticionar a las autoridades o ejercitar el derecho de reunión. En realidad, modifiquen, ya que están modificando tanto esto, modifiquen el capítulo 4º y en vez de ponerle el nombre cuestiones de defensa y seguridad, háganlo más simple, pongan capítulo 4º, cárcel o bala. Porque eso es la síntesis de este capítulo, cárcel o bala. Bala indiscriminadamente, con impunidad, diciendo de antemano que quien hace uso de la fuerza tiene a su favor la presunción de que lo ha hecho en el ejercicio de su función. Le impiden a gente ser querellante. Los padres de Lucas González nunca podrían haber esclarecido el crimen de su hijo si se aprueba esto. Resulta que hay ciudadanos que sí pueden ejercitar el derecho a ser querellantes y hay otros que no. Se le quita a los jueces y a los fiscales la decisión de tomar ellos el camino de a quién se le da la capacidad de ser querellante o no ser querellante. Es un disparate lo que están haciendo con este Código Penal. Un verdadero desatino. Yo los convoco a todos los diputados. ¿Tenemos una crisis? Sí tenemos una crisis, pero no convertamos la crisis en una tragedia, porque eso sí nos va a pesar en la conciencia de todos nosotros. Con esta reforma del Código Penal sale un grupo de chicos de una facultad acá espontáneamente, se reúnen en una esquina y como hemos transformado una reunión o una manifestación en un delito, en el concepto de este código, después si los chicos salen corriendo porque viene la policía, se les puede disparar por la espalda y matarlos, y va a jugar a favor de la policía la presunción de que lo hicieron en la utilización de su responsabilidad. No lo hagan. Miren, hace 50 años atrás, exactamente el 24 de enero de 1974, se debatió en este Congreso una reforma al Código Penal enviada por el gobierno del general Perón. Diputado, le ruego que vaya terminando con su alocución. Muchas gracias. ¿Y saben qué hizo el bloque de la Unión Cívica Radical? Se opuso. ¿Por qué se opuso? Era una situación mucho más grave, porque la Argentina estaba envuelta en una violencia enorme, cosa que hoy no ocurre. Se opuso la Unión Cívica Radical, porque las soluciones a los problemas políticos, sociales, económicos, no es el Código Penal. No es equiparable, aunque sea demagógico, porque alguno aplaude, el derecho a la reunión con el derecho a la circulación. El derecho de reunión no puede estar supervisado. El derecho de circulación, entre otras cosas, es posible porque hay derecho de reunión. No se puede equiparar. Y no lo digo yo. Lo dice Naciones Unidas, que a través del Alto Comisionado ya les advirtió que si aprueban este proyecto, están aprobando ejecuciones extrajudiciales. Y como dije el otro día en la comisión, ya se los advirtió la doctora Carrió el 8 de junio del año pasado. Con toda claridad, cuando dijo que la alianza de Milei con Macri iba a producir violación de los derechos humanos y eso iba a someter al presidente, a los ministros y al Estado a juicios de lesa humanidad y también a los policías que tiren. Lo que pasa es que los policías que tiren tienen menos defensa que los ministros. Y la seguridad no se resuelve con actos marketineros inventando grupos terroristas que terminan siendo un peluquero, el que atiende un hotel o un vago que anda dando vueltas por el Congreso inventando fantasías. Diputado, tampoco se resuelve, presidente. Se ha excedido en 4 minutos, un 40%. Hay 257 diputados que si se exceden de la misma manera
le pido por favor, con todo respeto, concluya. Ahora Muchas gracias. Ya termino. Tampoco la seguridad se resuelve con actos marketineros vistiéndose de militar o de general. Dejen a los generales que usen ellos su uniforme con honor, porque en 40 años nunca los obligamos a mancharlo con sangre. Y los presidentes, los ministros y las ministras vayan de civil, para demostrar que el poder civil sigue siendo el que conduce las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. No dejen que las fuerzas armadas y de seguridad se autogobiernen, porque vamos a desembocar en una tragedia, y eso sí que no tiene vuelta. No escuchen, no es un problema de tiempo, es un problema de responsabilidad política. Diputado, estamos discutiendo cosas muy le ruego serias. por favor termine. Ya termino. He sido Ya termino, presidente. un 50% más. Imagínese, una sesión de 5 días va a tomar 7 días y medio. Si permito lo mismo para todos. No se enoje conmigo, le pido el respeto porque estamos violando lo que hemos acordado con cada uno de los jefes de bloque. Concluya, por favor. 10 segundos más, si no tengo que cortarle la palabra. No se enoje, por favor. Yo no me enojo con usted, presidente, me enojo con esta ley, no con usted. Lo que le quiero decir finalmente, porque después tendremos oportunidad de intervenir en particular en este tema, pero es un tema que me preocupa y muchísimo. Porque ¿sabe qué pasa, presidente? Podemos discutir todo lo que querramos sobre economía, etcétera. Lo que no podemos hacer es pulverizar los consensos democráticos. Lo que no podemos hacer es pulverizar la convivencia democrática. Y menos en un clima de odio como está viviendo la sociedad con los ejércitos de troll que no cesan de atacar a todo el sistema político y que están alentados desde los poderes institucionales. El odio simbólico trae el odio físico. Y la Argentina no puede darse el lujo de volver a esas épocas nefastas en las que atravesamos los argentinos situaciones extremas. No hay plan económico que justifique poner un estado de excepción sostenido en un estado policial. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Morón. Le solicito a todos los diputados que van a hacer uso de la palabra que tratemos en lo posible de respetar los tiempos a los efectos de cumplir con lo que previamente hemos acordado en la labor parlamentaria. Eso hace un funcionamiento más ordenado de nuestra Cámara. Diputado Juan Manuel López, por la coalición Bloque Hacemos Coalición Federal, tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a hablar en nombre del dictamen de minoría suscripto por los diputados de la coalición cívica, el que he firmado junto al diputado Maximiliano Ferraro y la diputada Paula Oliveto. Nosotros venimos a darle una herramienta al país porque la necesita un gobierno, pero sobre todo porque la necesita una sociedad que está sufriendo hace rato, y esperamos que con algunas de estas herramientas algunas cosas cambien, algunas cosas mejoren. Vamos a terminar votando la herramienta que nos propone el oficialismo porque es el dictamen de mayoría y porque además tiene muchos cambios y muchas supresiones. Y eso es bueno en sí mismo, más allá de que en particular vamos a marcar nuestra posición en algunas cosas que todavía quedan en las que no estamos de acuerdo. Creo que habíamos propuesto con seriedad, trabajando de la manera que pudimos este mes ya que estamos en la Cámara de Diputados, con un nuevo gobierno que creo que torpemente fue mandando las herramientas, las leyes, y que torpemente ha tratado de sacarlas. Eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Acá en la Cámara de Diputados tuvo la suerte este gobierno que muchísimos diputados, no todos, colaboraran, porque el bloque de La Libertad Avanza cuenta con solamente 38 voluntades. Ahora nos acabamos de enterar que entre algunos de los temas que sacan definitivamente de esta orden del día que vamos a votar está la moratoria, y me parece sencillamente un error. Hoy los que comercian, los que producen, los que prestan servicios están ahogados por impuestos y ahogados por una recesión que es cada día más dolorosa, y tienen a la AFIP probablemente a partir de mañana tratando de embargarles cuentas o de prohibirles trabajar. Es imperioso, presidente, o que revisen esta decisión para hoy mismo o que en los próximos días, cuando se trate un paquete fiscal, lo hagan. Otro de los temas que seguramente la diputada Oliveto se va a referir es quitar la fórmula previsional.
Nosotros sabemos que el ajuste que hizo el gobierno del Frente de Todos sobre los jubilados, que en el último trimestre del año pasado fue descomunal, 53% de inflación acumulada, 20,9% de recomposición de los saberes de los jubilados, es responsabilidad de Alberto Fernández, de Sergio Massa y de la Cámpora, porque yo no me olvido que quien conducía el ANSES es una dirigente de esa agrupación, la señora Fernanda Raberta. Eso me parece que la fórmula que ustedes habían propuesto, e insisto, no son responsables, se quedaba corta, pero hay posibilidades de llegar a una solución y esperamos que reflexionen a lo largo del día. Otra cosa que veo que sacan y que haremos reserva, como han hecho ya algunos diputados, el impuesto al tabaco, los impuestos internos. La verdad que es algo inexplicable, presidente. Inexplicable que el Estado Nacional siga sin recaudar esos impuestos de algunas tabacaleras que gozan de cautelares que, insisto, inexplicable es poco que las tengan. Pero bueno, algún día alguien lo entenderá y algún día este Congreso tendrá el coraje de poner algunos límites que, insisto, no los entendemos. Ojalá que alguien los explique. Vamos a insistir también con ese tema. Pero insisto, nosotros propusimos un dictamen, creo que mucho más ordenado, porque todo esto empezó sin prioridades, con un paquete fiscal escondido entre cientos de artículos. Yo siento que estaba escondido porque efectivamente los avergonzaba el paquete fiscal que nos proponían, porque en definitiva era subir retenciones. Creo que nuestra propuesta era más constitucional y esta propuesta se acerca, pero no del todo, porque se delegan facultades. Nosotros no votamos facultades por un principio político, pero además porque nacimos en este Parlamento hace 22 años cuando Elisa Carrió no le votó facultades al exministro de Economía Domingo Cavallo durante el gobierno de la Alianza. Creemos que no son necesarias y permítanme, yo sé que es una abstracción y el presidente de la República, para muchos argentinos es una abstracción y el presidente de la República dijo que muchos se fijaban en las formas y no en el fondo. Tiene sentido en estos temas fijarse en el fondo, como tiene sentido fijarse en el fondo en el DNU, que en algún momento ojalá podamos tratar y también nuestro dictamen ofrece una alternativa para convalidar en ese DNU en partes y para dejar atrás una reforma que hizo la señora de Kirchner en el año 2006 para que con una sola de las cámaras del Congreso alcance para que un decreto de necesidad y urgencia tenga validez. Miren, algunos dirán con la República, con la división de poderes no se come. Yo le diría que no es así, que es mentira. Miren, la Argentina necesita muchas reformas. Una de las reformas que necesita el presidente de la Nación la mandó en un decreto de necesidad y urgencia. Por ejemplo, la eliminación de las multas para el trabajo mal registrado, que tiene en algunos casos una industria del juicio, en algunos menos casos, juicios que por ahí corresponden. Y hay muchas pymes que tenían mucha expectativa con esa reforma. Nosotros teníamos proyectos, muchos bloques tenían proyectos, y la expectativa de esas pymes que quieren eliminar esas multas para tomar más gente, que trabaje, que cobre un sueldo, algo totalmente necesario, duró poco la expectativa. Duró poco en el que tiene una pyme, duró poco en los mercados, porque era obvio que la justicia laboral iba a anular esa reforma con cautelares y hoy ya lo va a tener la Corte. Estamos a días de que termine la feria y no hay Rodolfo Barra, insisto, con el mayor de los respetos, que los defienda en la justicia y que les asegure nada. Hay un Congreso que les puede dar legalidad para que esas reformas se consoliden. Cuando una reforma se consolida, se generan cosas absolutamente virtuosas. Pueden ser desde inversiones o pequeñas, grandes o contrataciones de gente que puede trabajar. Yo le diría algunas cosas más en relación a estas discusiones de los que se fijan en las formas o se fijan en el fondo. Pero bueno, el tiempo es corto y voy a compartirlo con mi colega, la diputada Oliveto. Retenciones, yo no quiero dejar de decirlo, lo presentaron. A mí no me entra en la cabeza que esa haya sido la política del paquete fiscal. Piensen ustedes en un productor agropecuario que este año sembró girasol en la provincia de Buenos Aires, que pensaba que le iban a cobrar 7% de retenciones, que estaba tratando de recuperarse de una seca como la del año pasado que fue devastadora. De golpe iba a ser 15.
Entonces, nosotros no queremos ni coparticipar las retenciones, ni coparticipar más los impuestos. Lo que queremos es que discutan un paquete fiscal en serio y tenemos una propuesta en el artículo 81 de nuestro dictamen. La verdad que es una idea del diputado Massot, yo se la tomé. Dijimos, vamos a pedirle al presidente que revise el gasto tributario, que nos mande 2 puntos del PBI, que lo decida él en gasto tributario, que se lo votamos en 30 días, y me parece que eso el presidente lo tiene que hacer, lo tiene que elegir él. Ahora bien, le pusimos también en nuestro dictamen, en el artículo siguiente, y el IVA de los que ensamblan celulares, de las 2 empresas que ensamblan celulares en Tierra del Fuego, que no malinterprete la provincia, no es un problema contra la provincia, es un problema contra un negocio que no agrega valor, que hace a los argentinos que necesitan un celular para vivir, no crean que es un artículo superfluo un celular hoy en día, que al menos el IVA, que es un escándalo que cobran y que no aportan a las arcas públicas, lo empiecen a cobrar. Y además le pedimos liberalizar un poco el comercio, porque entiendo que ustedes van a estar de acuerdo en eliminar o bajar aranceles para productos importados. De hecho, hay un artículo en la ley para el equipaje que lo podemos extender, me parece, para un mínimo de compras que podríamos hacer cada argentino en el exterior. Si no se animan a desarmar el régimen de estas 2 empresas, porque algunos dicen que hay derechos adquiridos, bueno, se lo vamos a ir desarmando con inteligencia y algunas ocurrencias que tenemos, digamos, ideas, llamémosle. Respecto a empresas públicas, hay muchísimos temas para hablar. Nosotros también tenemos una propuesta en ese sentido. Directamente hay 18 empresas que con el sistema de la vieja ley de reforma del Estado las podríamos privatizar. Hay muchas otras que hay que darse una discusión más profunda. Hay otras que no, que son estratégicas, que tienen algún contenido científico y que las queremos mantener. Tal vez abriéndolas a capitales privados, manteniendo el control. Pero ojalá que nos podamos dar alguna decisión a lo largo de esta sesión para que algunas empresas públicas, sobre todo donde hay mercados en competencia, donde el Estado no tiene nada que hacer. Digo, podemos privatizar, busquemos una solución a lo largo del día y a lo largo de mañana, y para las que queden, pongamos reglas de integridad, reglas de buen gobierno corporativo de empresas públicas que la OCDE nos propone a todos los países y es un club al que queremos pertenecer todos los argentinos. Todos los argentinos no, algunos argentinos que queremos otras reglas de libertad. Digo, cuenten con este bloque al que algunos hoy están muy tranquilos y se los agradezco, colegas de la Libertad Avanza, pero al que algunos miembros de la Libertad Avanza nos tratan de colectivistas. Yo nunca vi nada más colectivista, insisto, que subir retenciones al doble en un cultivo que ya está sembrado. Pero muchachos, revisen qué es ser liberal, qué es ser colectivista, revisen el espectro ideológico, porque cuando se gobierna, no sé si será que el teorema de Baglini aplica de punta a punta, o será que las convicciones son mucho más lábiles. Venegas Lynch o alguien por ahí me lo podrá explicar, pero así sucede. Para terminar, presidente, y no agotar más el tiempo, sé que es una experiencia traumática y estresante la que vivió este Congreso. Creo que usted lo ha llevado bien. Creo que este Congreso lo ha llevado bien, con mucha madurez. Hasta el frente de todo le diría que lo viene llevando bastante bien en las horas que llevamos. Por mandato constitucional y por mandato democrático, el presidente Milei va a tener que convivir con un Congreso en minoría 4 largos o cortos años. Y eso puede ser virtuoso. No tiene que haber soberbia de ninguno de los 2 poderes, no tiene que haber extorsiones de ninguno de los 2 poderes, y cuenten con nosotros para destrabar burocracias, para destrabar privilegios, para dar algunas batallas, porque no es todo nada, presidente, es todos los días un poco y la batalla es infinita. Así que muchas gracias. Sí, diputada. Mire, presidente, le solicito una interrupción a la sesión porque quiero hacer un aviso y una denuncia pública de que se encuentra en la casa Leo Sosa, uno de los fundadores de Revolución Federal, que fue parte del intento de asesinato a Cristina Kirchner. Está en esta casa tuiteando y amenazando diputados. Entró con una pulsera color roja que se distribuyeron desde algún lugar de esta Cámara. Entonces, además de todo y de denunciarlo, le quiero pedir, porque es nuestra responsabilidad cuando nos toca presidir esta Cámara,
que cuide la integridad de los diputados y de las diputadas. Esta Cámara tiene el personal para hacerlo, pero que además inmediatamente retire a esta persona que está procesada en distintas causas judiciales de la Casa y abra un sumario para ver quién fue el que lo invitó y le dio la pulsera a este señor Leo Sosa, que tanto se ha hecho notar desde hoy, desde este Parlamento, en las redes sociales. No tiene ninguna explicación. Ninguna, presidente. Gracias. La seguridad lo está buscando en este momento, me avisan a ver dónde se encuentra. Vamos a continuar con la sesión. Voy a instrumentar todas las medidas que sean necesarias para que estas situaciones no ocurran, diputada. Ya di la orden, pero continuemos con la sesión. Bueno, abriremos el sumario correspondiente si se cometió alguna irregularidad como corresponde. Proseguimos adelante con la sesión. Diputada Paula Oliveto tiene la palabra. Gracias, presidente. Confiamos en que esto se va a resolver. Voy a tomar el tema de la libertad que tanto se habla en las redes, en las leyes base, emulando a Alberdi. Mire, la libertad es plena cuando las instituciones son plenas, cuando la Constitución no se pone debajo de la alfombra o nos interesa la Constitución a veces, la defendemos a veces. Montesquieu decía que cuando el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se reúnen en una misma persona o cuerpo, no hay libertad, falta confianza. Y lo que tiene que generar este Parlamento son estas dos cosas: confianza y garantizarle la libertad a los argentinos. La forma es hacerlo correctamente, no escondiendo del debate lo más importante, que es cómo se garantiza. Me preocupa y a veces me confunde que de acuerdo a qué lado del hemiciclo está tal o cual, se defienden una cosa a vida o muerte y a veces nos olvidamos de ratitos. He visto al frente de todos defendiendo la delegación de facultades Alberto Fernández, con el mismo alcance y la misma terminología de lo que hoy propone mi ley. Y nos he visto a muchos de nosotros diciendo que ese no era el camino. Lamentablemente estamos en un momento de la política donde las convicciones son líquidas y también los liderazgos son agónicos. He visto a Alberto Fernández tener el 80% de legitimidad pública y perderla después de lesionar la libertad de los argentinos, la libertad y la economía de los argentinos. La verdad es que nosotros no hemos acompañado los superpoderes ni de Alberto, ni de Cristina, ni de Néstor, ni de ninguno. Porque si hay algo que tiene que hacer un pueblo es aprender de su historia. ¿Cómo nos van a pedir que banquemos los superpoderes cuando en uso de eso Alberto Fernández nos tuvo encerrados un montón de tiempo? Cuando vimos ver cerrar los negocios y vimos a nuestros hijos durante 2 años no ir a las escuelas. ¿Qué sienten? ¿Por qué algunos nos dicen, miren, no miren la letra chica, no importa la letra chica? ¿Cómo de este Parlamento podemos pensar eso? Si una palabra a la madrugada nos definió la vida y la muerte de muchos argentinos en la ley de vacuna, ¿cómo no importa la letra chica? Revisen lo que están diciendo aquellos que ahora están defendiendo lo que antes no defendían. Miren, las formas y el fondo van de la mano para la seguridad jurídica de un país, pero también para darle un sentido a la convivencia democrática. Weber decía que según cómo sentimos la legitimidad, en el derecho moderno, la legitimidad radica en las cualidades formales. Y ahí hay que pensar que las formas son importantes. El DNU, que fue mandado de la manera en que se hizo,
es una estrategia errónea del gobierno. Acá estamos sesionando sin ningún problema. Nosotros podríamos estar hoy votando muchos de los capítulos del DNU porque fueron parte de la base, de la doctrina, pero sobre todo del contrato electoral, que muchos de los que tenemos la banca por Juntos por el Cambio suscribimos al momento de validar nuestras candidaturas. Ahora, hay que tener en cuenta qué representamos. ¿Representamos a un presidente? No. ¿Representamos un partido? No. Representamos a personas de carne y hueso, que hoy están con mucho miedo, que le han dicho que si no sale esta ley se cae el mundo. Personas que tienen que definir qué compra del supermercado van a hacer, a qué colegio van a mandar a sus hijos. Personas que necesitan que nosotros le demos una respuesta. Entonces, la legitimidad de lo que estamos haciendo radica en la forma en que lo estamos haciendo, pero también en poder representar a ese pueblo. Haberman, en un escrito que a mí siempre me impacta, que se llama Legitimidad del Derecho y de la Política, decía: una dominación ejercida en las formas del derecho positivo debe ser legitimada en el contenido moral, implícito en las cualidades formales del derecho. ¿Cómo vamos a hacer esta ley si bajamos del colectivo, del ómnibus, de cómo se llama esto, a los monotributistas, a los autónomos, a los jubilados, aquel que tiene deuda con la AFIP producto del pésimo gobierno de Alberto Fernández, que los dejó sin trabajar, que los dejó sin producir? Por favor, reflexionemos. Tenemos un montón de horas por delante para poder poner esto en el orden del día. Los jubilados son los peores pagos de este país. Acá se votó una fórmula cantando la marchita peronista y aplaudiendo, cuando en realidad los estábamos condenando a una tragedia. Y lo decíamos en ese momento, estamos acentuando la tragedia. Y si uno mira los números de la oficina del Congreso, no es relato, son datos. Los jubilados con la fórmula de Alberto, Cristina y Massa perdieron. El gasto de jubilados es 6,5 del PBI en el 2023 y cerró el tercer año con un ajuste de 2 puntos respecto del 2017-2019. Gobernaba el gato. Perdieron un 33% en el último año. En el 2023 el aumento fue de 111 cuando la inflación superó al 200. La inflación de Massa, porque ahora hay amnesia. Entonces, no podemos seguir compensando con bonos. Es injusto. El bono se lo dan a los que ganan menos de 160.000 pesos. Díganme ustedes, si no se les revuelven las tripas, que aquel que gana 250 no necesita una asistencia. Es importante volver a reproducir la pirámide, volver a sostener a los jubilados y que eso sostenga su capacidad de vida. La inflación está comiéndose los saberes de los jubilados porque impactan en los alimentos y en los medicamentos. Entonces, miren, vamos a seguir insistiendo en el dictamen de la coalición cívica, que toma una fórmula y que propone una fórmula alternativa. También vamos a seguir sosteniendo que es importante la moratoria para aquel que con mucho sacrificio tiene su negocio, tiene su empresa y da trabajo. Y adelantamos que en todo lo que tiene que ver con reforma laboral vamos a estar acá debatiendo porque queremos la reforma laboral y terminar con los sindicalistas corruptos que llevan a los argentinos a una situación terrible. No son todos corruptos, pero los corruptos tienen que estar en la cárcel y la realidad es que la reelección indefinida de los sindicalistas se tiene que terminar y alguien le tiene que poner cascabel al gato. Porque una cosa es el biribiri en el Twitter, en las redes, y otra cosa es venir acá y estamos dispuestos a votar. Miren, para terminar, porque no me quiero exceder, presidente, no hay libertad si un solo argentino
que habita esta patria no puede definir qué le va a dar de comer a sus hijos. No hay libertad si vos no podés elegir qué vas a comer. Sigamos trabajando para que este país pueda encontrar la verdadera unión nacional. Un país dividido, un país atomizado es inviable. Y cuando un país es inviable, terminamos mal todos, pero sobre todo la pagan los más pobres de nuestra patria. Así que hay que sacar este país adelante. Nosotros no vamos a poner palos en la rueda, sino que estamos dispuestos a asfaltar como obreros el camino hacia el futuro. La realidad es que vamos a acompañar con muchas reservas el dictamen en general y vamos a plantear modificaciones y vamos a plantear nuestras disidencias en muchos artículos. Porque ¿sabe qué, presidente? La coalición cívica no dejó sus convicciones en la puerta de este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Oliveto. A continuación, según la lista elaborada por labor parlamentaria, va a tener el uso de la palabra la diputada Margarita Stolbizer. Adelante, diputada. Voy a reiterar, señor presidente, la preocupación que ya manifesté en el plenario de comisiones en el sentido del cúmulo a esta altura de desprolijidades que se han cometido en el tratamiento de este proyecto de ley desde que ingresó a este Congreso. Desprolijidades que se traducen no en otra cosa que no es la baja de la calidad democrática, de la calidad institucional, y la baja de la calidad democrática se mide conjuntamente con los indicadores de desarrollo humano, porque lo que tenemos y lo que se genera es la precariedad de nuestro sistema normativo institucional, y después nos quejamos si la justicia interviene o si se judicializan los problemas de la política, pero en realidad vamos a parar ahí con este sistema normativo tan precario. La baja de la calidad democrática se paga, además, por supuesto, con menos confiabilidad, con menos previsibilidad y, por lo tanto, menos incentivos, algo tan necesario para las inversiones, para la producción, para el empleo. Esa es la consecuencia que tenemos. El presidente ha perdido una gran oportunidad, además, de mandarnos un proyecto de país, un plan que todavía estamos esperando, y a partir de ahí construir los consensos necesarios para sacar este país adelante. Vivimos en una democracia representativa. Este es sin duda el punto cardinal de nuestro sistema político. Es el que nos encuentra, nos reúne a todos quienes venimos de la representación, de la legitimidad que nos da el voto popular. Bueno, al presidente Milei parece que no le gusta y por esa razón recurre al decreto de necesidad y urgencia o a un paquete de ley ómnibus con pretensión de un exceso de facultades delegadas. Vivimos también en una democracia basada en la pluralidad y el diálogo. Este es el combustible principal de la construcción de las decisiones colectivas. Las naciones prósperas son las que se sostienen justamente en los consensos constructivos. Sin embargo, parece que esto tampoco le gusta al presidente de la Nación, porque lo que hace es descalificarnos, agraviarnos e insistir siempre con esa lógica amigo-enemigo. Vivimos además en una democracia inclusiva de las opiniones diversas, de los sectores diversos. Esto enriquece nuestro sistema democrático. Sin embargo, esto parece que tampoco le gusta y se vanagloria entonces de una dogmática fuera de época, sinceramente con olor a naftalina, como escuchamos en su discurso de Davos. Voy a explicar por qué razón nosotros estamos presentando un dictamen alternativo conjuntamente con la diputada Fein. Primero, porque lo que hemos querido es marcar una diferencia y una posición frente a dos estrategias que consideramos igualmente equivocadas. La estrategia de los que pretenden aprobar este paquetón y este bodrio de leyes tal como vino, digamos, prácticamente a libro cerrado, es una estrategia equivocada, como la estrategia de los que pretenden un rechazo total y absoluto de este mismo paquete, como si en la Argentina no hubiera que hacer cambios, como si las cosas funcionaran bien
y las graves situaciones sociales que se viven no fueran la consecuencia de todo eso que se debería estar cambiando. Nosotros hemos presentado además nuestro dictamen porque queremos decir que reconocemos la emergencia. ¿Cómo no reconocer que la Argentina vive una situación de emergencia? Por eso lo hemos incluido en nuestro dictamen de minoría. Nosotros no creemos ni en las fuerzas del cielo ni en el mercado sin Estado para resolver los problemas de la Argentina. Creemos en las soluciones colectivas y creemos que el Congreso es fundamental en esa toma de decisiones porque es parte del gobierno y esto es lo primero que deben entender. Eso sí, la democracia debe ser, la emergencia debe ser limitada y nuestro planteo primero es eso, la limitación de la emergencia en materia, qué tipo de emergencia tenemos y por supuesto en el tiempo y en los plazos. Solo podría desconocer la existencia de la emergencia aquellos que la generaron. Los que son responsables de esta grave situación de emergencia que vive la Argentina no lo van a reconocer nunca, porque ellos la produjeron. Han tenido, porque ha sido su gobierno y su presidente el que nos llevó al desastre que vivimos. El peor gobierno en los 40 años de democracia y además con un presidente que después de habernos dejado semejante desastre, se fue a parar allá, tal vez a cumplir el sueño de estar hoy en la Europa de donde salen los barcos, como dijo alguna vez bestialmente, para diferenciarnos de otros países de América Latina. Por supuesto que no lo van a reconocer. Hay que entender que el país mejora si cada cual se hace cargo en realidad, si no renegamos de la política, ni descalificamos, ni agraviamos y en realidad nos dedicamos a esas construcciones colectivas. Quisimos además marcar otras diferencias, otorgando las facultades en la medida en que fueron otorgadas a presidentes anteriores, con esas limitaciones, como ya se ha dicho acá, porque no hay un cheque en blanco de ninguna manera, porque además la democracia siempre es poder limitado. En un Estado democrático de derecho los poderes están limitados y controlados entre sí. Nuestras dictaciones y sectores que escuchamos aquí durante 3 días, valiosísimas todas las presentaciones, me parece que es casi una falta de respeto y está fuera del comportamiento esperable a este Congreso que ni siquiera se hayan considerado los muchísimos y muy buenos aportes que recibimos durante esos 3 días. Nuestra diferencia tiene que ver con que vamos a excluir de nuestro dictamen todos aquellos temas que consideramos que no son prioridad, que no son emergencia. Y por esa razón, además, vamos a rechazar de manera explícita todos los capítulos referidos a la cultura, a la educación, al ambiente. Pero no solo porque no son prioritarios, sino porque además esto implica retroceso, regresión, que son obviamente inconstitucionales para nuestro sistema, pero además repudiables desde el punto de vista ético y moral. Y llevan mucho más a una desestructuración social que a la solución que los problemas tienen. Vamos a volver sobre esto en el tratamiento particular. Finalmente, quiero referirme a la otra cuestión que nosotros marcamos con una diferencia y no quiero dejar de considerar acá. Claro que entendemos que hay una emergencia, más que una emergencia, podría decir, estamos frente a un drama en el tema de la seguridad. No tengo duda de esto. Lo vivimos en las puertas de nuestras casas, Fein en Rosario y yo en el conurbano. Estamos ahí a lo que se pueda frente a organizaciones criminales de lo más sofisticada y también a delincuentes sueltos de distinta monta. Pero no hay que confundirse. Los asesinos de Uma, de María Lucrecia, de muchos otros como ellos, no van a las marchas, no van a los piquetes, no piden planes sociales, no se confundan. El proyecto que pretende insistir en la represión de la protesta social da vergüenza frente a las muertes que sufrimos todos los días, porque lo que deberíamos tener es realmente un proyecto que abordara esa problemática y la tratara con la seriedad. Frente a las protestas sociales, lo que hay que hacer es resolver los problemas. Los buenos gobiernos no tienen el problema de tener que salir
a la protesta. Por eso nosotros nos diferenciamos en este tema, insisto, porque no queremos de ninguna manera que la emergencia en seguridad pueda ser atendida con las propuestas que son elevadas en este proyecto. Finalmente, creemos que el Congreso debe retomar una democracia plena, una democracia no meramente formal, ejercer nosotros de este lugar, honrar nuestra representación pública y, por supuesto, trabajar por una Argentina que se dignifique a partir del bienestar de todas las personas. Muchas gracias. Gracias, diputada Stolbizer. Mónica Fein, diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Como lo ha planteado la diputada Stolbizer, venimos a fundamentar nuestro dictamen de minoría a esta ley ómnibus que ha enviado el Poder Ejecutivo. Un dictamen de minoría que presentamos en tiempo y forma en la comisión. Digo esto porque lamentablemente tenemos que estar discutiendo un dictamen donde vamos conociendo, en la medida en que se pueda, cómo ha quedado articulado finalmente el dictamen de mayoría. Quiero rescatar, de todas formas, que el oficialismo ha podido escuchar las críticas que se le han hecho a un dictamen que pretendía discutir todos los temas, todas las formas de representación cultural, ambiental, legislativas, legislaciones en 30 días. Y quiero rescatar que gran parte de eso ha podido escucharlo. Venimos, como decía la diputada Stolbizer, a decir que no negamos que hay emergencia, que no la desconocemos, que nos parece una barbaridad que alguien diga no hay emergencia y que no empezó el 10 de diciembre, que obviamente cuando el INDEC planteó que la inflación interanual en noviembre del 2023 era del 150%, estábamos ante una emergencia. Cuando decíamos que la pobreza era del 40% en noviembre del 2023, estábamos en emergencia. Cuando las pymes no podían producir porque las trabas de importación impedían los insumos y comenzaban a suspender, estábamos en emergencia. Por eso nuestro dictamen declara la emergencia, porque no venimos a negar una realidad. Como decía muy bien la diputada Stolbizer, tomamos el ejemplo de otras emergencias. En este Congreso, en el 2019, se le dio al presidente Alberto Fernández una emergencia mucho más amplia que la que nosotros estamos proponiendo. Se le dio inclusive una emergencia previsional, suspendiendo por 180 días la fórmula jubilatoria. Por eso decimos que hay que tomar el ejemplo de entender la emergencia, acotarla y obviamente decir que esa emergencia que se votó en el 2019 tenía como objetivo paliar una situación que nos había dejado una deuda impagable de un gobierno o de algunos personajes que hoy vuelven a decirnos que le deleguemos funciones nuevamente para seguir renegociando la deuda. Quiero decir, señor presidente, que en nuestro dictamen claramente y en las comisiones que participamos dijimos que era imposible discutir cuestiones de índole administrativo, civil, penal, tributario, sanitario, cultural, fiscal, previsional, de comercio exterior, energética, desarrollo social e infraestructura. Pero el dictamen o el proyecto de bases que nos mandó el Ejecutivo deja clara cuál es su intención. Y en esa claridad que deja hace que nosotros no podamos delegarle funciones que permitan llevar adelante todos los artículos que, más allá que lo sacan del dictamen final, están claros que son el objetivo de este gobierno. Por lo tanto, no podemos delegar funciones, atribuciones a quienes han desconocido el diálogo en este Congreso, el consenso, han desconocido también lo que han venido a decir tantas instituciones en desacuerdo con esta ley. Incluso le quiero decir que creo que han desconocido en gran medida la voz de
las provincias que representan los gobernadores y que han venido a plantear que para garantizar salud, seguridad, educación, sistema productivo, se necesita una distribución mucho más equitativa del esfuerzo. No podemos acompañar, delegar a un gobierno que nos vino a plantear que a lo que ya perdieron los jubilados de un 40%, tenía como interés e intención disminuir su capacidad también de seguir sosteniéndose en la vida. El ajuste de los jubilados está claro en lo que nos mandó el Poder Ejecutivo, y si le delegamos atribuciones que lo puedan aplicar, de alguna manera lo va a aplicar. Por eso no vamos a acompañar. No vamos a acompañar, más allá que ahora aparentemente algunos de los temas como el de bosque se va a sacar, todo un concepto ambiental que nos puso sobre la mesa negando el cambio climático y diciendo que no está pasando nada, pero sí que hay buenos negocios si desmontamos los bosques y además no protegemos a los glaciares, no combatimos el fuego y además no tenemos planteo de transición energética. Esos planteos son inaceptables para nuestra mirada. Tampoco podemos aceptar que la cultura, la ciencia y la educación que expresa este dictamen de mayoría, y vuelvo a repetir, bienvenido que el debate parlamentario haya hecho que algunos de estos temas hayan sido retirados, pero la verdad que venir con medidas como desconocer las instituciones de Argentores o el precio del libro, o este ataque al arte, al teatro, al cine, la música, las bibliotecas populares, es una concepción que no podemos acompañar. Por eso, presidente, no podemos acompañar una ley que no tiene ninguna medida favorable para las pequeñas y medianas empresas. Las conocemos, las recorremos y entendemos la importancia que tienen. Claro que una ley que no piense en el desarrollo económico con inclusión social, un proyecto que solo piense en el ajuste y ataque los valores fundamentales de nuestra sociedad, que nos proponga privatizar todas las empresas que tienen valores estratégicos, históricos y de gran importancia para nuestro país, para recaudar esos recursos o para algunos negocios que desconocemos, no lo podemos acompañar. Quiero decirles que vengo de una provincia que privatizó su banco, el Banco de Santa Fe, en un gran negociado de los hermanos Rom. Jamás podríamos acompañar que un banco como el Banco Nación sufriera lo mismo que sufrió el Banco de Santa Fe. Por supuesto que estamos dispuestos a discutir la eficiencia y la eficacia de las empresas del Estado. No estamos a favor de la ineficiencia de las empresas del Estado. Queremos que vengan ley por ley a este Congreso a ser discutidas. En síntesis, presidente, en nuestro dictamen, que como decía la diputada Stolbizer, queremos de alguna manera devolver a tantas personas, organizaciones e instituciones que vinieron al plenario y donde el 80% dejó claro que no coincidía con este proyecto de ley, poder decirle que claramente reconocemos la emergencia, que estamos dispuestos a darle un año en nuestro dictamen, que acotamos claramente las delegaciones que podemos brindarle para que el presidente pueda actuar ante una inflación como la que tenemos, ante una problemática como la que tenemos y que por supuesto no vamos a acompañar, como lo ha dicho la diputada Stolbizer, ninguno de los artículos que vayan por encima de la emergencia económica y fiscal. La verdad que creemos que la Constitución pone límites a la delegación del Poder Ejecutivo, pero además hay un sentido y compromiso humano que nos planta en la convicción de dar prioridad en cuanto a todas las causas que hemos excluido. Y voy a hacer hincapié en que, por supuesto, vamos a rechazar el artículo del Código Penal, no porque no estamos dispuestos a discutir seguridad, un tema, como decía la diputada Stolbizer, que nos afecta,
sino porque ese Código Penal no tiene otra cosa que mostrar que ante la protesta, cuando algo no estemos de acuerdo, habrá una respuesta del Estado, de ese Estado que quieren hacer desaparecer. Señor presidente, nosotros creemos en la política y en el rol del Estado. Por supuesto que estamos convencidos que hay que mejorar el Estado y hay que mejorar la política. No se hace llevando por delante este Congreso, no se hace no escuchando a la sociedad, no se hace no escuchando las necesidades de las provincias, donde se produce, se trabaja y también se lucha para salir adelante. Se hace con diálogo y consenso. Desde ese lugar no vamos a acompañar el dictamen de la mayoría y vamos a proponer nuestro dictamen de minoría. Muchas gracias. Gracias, diputada Fe. Continúa en uso de la palabra diputado Cristian Castillo. Sí, señor presidente. Vamos a fundamentar nuestro rechazo desde el Frente de Izquierda, partiendo de que venimos de varios días donde hemos visto un espectáculo verdaderamente bochornoso, no solo por todas las nulidades violatorias de los reglamentos de la Cámara y hasta del propio texto constitucional que ha ocurrido durante el tratamiento de esta ley, en realidad varias leyes en una, sino también porque hemos visto a los gobernadores negociando con el Gobierno Nacional cómo querían repartirse el botín de los jubilados del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, una disputa que ahora parece que ha entrado en una tregua. Y hemos escuchado, para justificar el apoyo a este mamarracho que es la ley ómnibus o ley Savoy, como acá también se bautizó, decir que había que apoyarla porque había un sector de la oposición que se autodefinía como responsable. Y yo me pregunto si ese sector, y mucho más se deben estar preguntando algunos de los que lo votaron, escucharon hablar a Milei en Davos, donde dijo uno de los discursos más cavernícolas de toda la ultraderecha internacional. Y mire que hay discursos cavernícolas en la ultraderecha hoy en el mundo. Y entonces, ¿quién puede pensar que es responsable votarle una ley con facultades delegadas que le dan poderes de monarca a quien dice que el feminismo es su enemigo y que vienen por el aborto? ¿Quién puede pensar que es responsable votarle una ley a este gobierno que quiere imponer un Estado policial? Votarle una ley a este gobierno que quiere borrar con los derechos de la clase trabajadora. ¿Cómo va a ser responsable votarle algo a un gobierno que dice que el cambio climático es un invento que hicimos los socialistas? O que dice que este mundo está bárbaro, gobernado por un par de hiperricos que tienen los mismos recursos que la mitad más pobre del planeta. No, señor presidente, no van a votar porque son responsables. La única actitud mínimamente responsable frente a este gobierno, el DNU, esta ley, el ajuste, es enfrentarlo con toda la fuerza que tengamos, en el recinto, en las calles, en donde estemos. Pero van a votar porque, como le dijera Miriam Bregman a Milei en el debate presidencial, son todos gatitos del poder económico. Van a votar porque se los manda la EA, la asociación que reúne a los grandes empresarios de este país con Techina en la cabeza. Van a votar porque se los pide la Embajada Norteamericana y el FMI. Por eso van a votar esta ley, señor presidente. Y van a votar una ley que es una verdadera impostura desde su título, desde su presentación, hasta el último de los artículos. Un título bases donde, aunque es cierto que el libro original de Alberdi contenía elementos totalmente racistas y despectivos de los pueblos originarios, de las masas populares que habitaban este país, que contenía una visión de construir una nación por el trasplante, bajamos de los barcos, diría Alberto, ¿no? Ese anacronismo. Alberdi seguramente se revolvería en su tumba si ve que su nombre lo quieren usar para justificar esta ley. Por parte de un gobierno que nos pone como modelo el llamado modelo agroexportador, donde unos pocos se llenaban los bolsillos, viajaban a Europa tirando manteca al techo,
mientras la gran mayoría de la población vivía en la extrema pobreza, sin ningún derecho para la clase obrera. Basta leer las crónicas de ese gran periódico anarquista que fue La Protesta, o de La Vanguardia, el periódico del Partido Socialista, o vean el informe Vialet-Macé de 1904 sobre la situación de la clase obrera argentina en el interior, situación que hoy, 120 años después, siguen padeciendo los trabajadores del citrus, los trabajadores de las viñas, los trabajadores del azúcar. Y, señor presidente, acá lo que están haciendo es apoyar un proyecto que sostiene que su modelo es un país donde las huelgas obreras iban a las páginas de policiales, donde cualquier protesta terminaba con la policía baleando a los trabajadores. Yo creo que si cualquier profesor de secundaria lo escucha a Milei, le diría: alumno Javier, menos Twitter y vaya a leer un libro, que los libros no muerden. Porque lejos de cualquier desarrollo del país, esta ley agudiza las condiciones de la dependencia y el atraso que se vienen profundizando desde la última dictadura genocida a nuestros días y han llevado a un aumento de la pobreza, del salario real, que hoy es la mitad que lo que era en 1974. Es parte de una orientación que busca que nuestro país sea una suerte de factoría, con economías de enclave en algunas provincias, basadas en el saqueo sin control de nuestros bienes comunes naturales, con salarios de hambre y liquidación de todo derecho laboral. Y quieren repetir la experiencia nefasta de los 90, cuando con Menem y Cavallo el peronismo se unió a los liberales para avanzar en el neoliberalismo y privatizaron todo. Otra vez quieren entregarle Aerolíneas a Iberia. ¿Cómo dejó Iberia Aerolíneas? Quebrada. Después se la dieron a Marsans. Y si no fuera por la gran lucha de sus trabajadoras y trabajadores y un gran movimiento, hoy no existiría Aerolíneas. Quieren volver a privatizar los ferrocarriles. Pasamos de 35.000 a 7.000 kilómetros de vías férreas. Un ferrocidio, decenas de miles de trabajadores sin empleo. Otra vez el correo se lo van a dar a Macri y Nucleoeléctrica, a Pérez Compán. ¿A qué amigo le van a dar fabricaciones militares? Ya hoy le han dado el control de YPF a un gerente de Techín, la superintendencia de salud a un gerente de OSDE, le han dado a Einstein el control de los bienes inmobiliarios del Estado. Más conflictos de intereses no se puede encontrar. ¿A qué amigos quieren seguir premiando, señor presidente? Pero está claro que si el aperturismo y las desregulaciones que está aplicando este gobierno siempre nos dejaron con un país más empobrecido, más endeudado y bajo el control del capital extranjero, no podemos dejar de decir que los que gobernaron hablando del Estado presente también tienen su responsabilidad. Nos acaban de dejar un país con 40% de pobres, con gran parte de la clase trabajadora, sobre todo la juventud sin derecho alguno, con los grandes empresarios más ricos y los trabajadores más pobres. Un resultado inevitable de haber optado por someterse al FMI y conciliar con los grupos económicos. Porque mientras el poder económico esté en manos de la misma clase dominante que tiene 400.000 millones de dólares en el exterior y que no vaciló en promover un golpe genocida con centros clandestinos de detención dentro de las propias empresas, como hizo el Grupo Techín en Campana, Plaquier en Ledesma, o la Ford o la Mercedes-Benz, la Argentina no tiene salida. La izquierda somos todavía una minoría, pero venimos haciendo oír nuestra voz cada vez con más fuerza entre el pueblo trabajador. No le votamos las leyes a este gobierno, ni tenemos veletas que terminan funcionarios como Daniel Scioli. Somos parte de quienes resueltamente estamos enfrentando el plan motosierra de Milei y los que primero, orgullosamente, ganamos las calles para enfrentarlo. Nuestra apuesta estratégica es que gobiernen quienes generan a diario la riqueza social, los que se levantan todos los días a trabajar o a buscar trabajo, ya lo hagan registrados, no registrados en el Estado con patronales privadas. Esa clase trabajadora que en el paro nacional del pasado miércoles
confluyó con el movimiento de la cultura, con las asambleas populares que se están desarrollando en todo el país, ha mostrado una parte de sus fuerzas en las calles. Cuando esa fuerza se desate del todo, será imparable. Redondee, diputado, por favor. Ya termino. Y esa clase trabajadora en el poder, contando con los recursos estratégicos de la economía en sus manos, podrá planificar democráticamente la economía y terminar con la dependencia y el atraso de nuestro país, impulsando verdaderamente la unidad de América Latina, pero sobre bases socialistas. Y cuando eso ocurra, echaremos de una vez y para siempre al basurero de la historia, al capitalismo, la explotación y la opresión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Castillo. Continúa en uso de la palabra, diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente.